Hoy vamos a trabajar con los números decimales. Los números decimales son la expresión de números no enteros. Los números decimales tienen una parte entera y una parte decimal que va separada por una coma. ¿Dónde utilizamos los números decimales? Los números decimales los podemos ver en el peso, ¿sí? Cuando pesamos las cosas, en el tiempo, en la medida, cuando uno se mide también utiliza números decimales, cuando medimos la temperatura, ¿sí? Son muy usuales los números decimales. Las unidades decimales se obtienen al dividir una unidad en 10 partes iguales, en 100 partes iguales o en 1000 partes iguales y así sucesivamente. Los números decimales representan números más pequeños que la unidad y se representan con una parte entera y una parte decimal. Por ejemplo, los números enteros son, por ejemplo, el 35 y para separar la parte decimal se utiliza la coma. Y ahora escribimos un número detrás de la coma, en este caso, para representar un número decimal. Este número decimal me indica que se encuentra entre 35 y 36, como que está en el medio o entre esos dos números, entre dos números enteros. Por eso este número no solamente es entero, sino que también tiene una parte decimal. Bien, ¿cómo se leen los números decimales? Para aprender a leer números decimales, primero tenemos que saber las partes que tiene un número decimal. Dijimos que tiene dos partes, la parte entera, luego viene la coma que separa a la parte decimal, ¿sí? La parte entera ya la conocemos a las posiciones. Sabemos que el 2 en el 42 son los unos, el 4 son los dieces y así sucesivamente. Ahora lo que vamos a conocer es la parte decimal, ¿sí? Dijimos que detrás de la coma, el primer número que aparezca atrás de la coma tiene la posición de ser décimos porque la unidad se está dividiendo en 10 partes. Detrás de los décimos aparecen los centésimos porque la unidad se está dividiendo ahora en 100 partes. Y atrás de los centésimos aparece otra posición que son los milésimos, quienes indican que se dividen en 1000 partes iguales. Entonces tenemos la parte entera, que son los números naturales que conocemos, la coma que separa la parte decimal y la parte decimal recordamos que son los números menores a un enteros, ¿sí? En este caso tenemos los décimos que se dividen en 10 partes al entero, los centésimos que dividen al entero en 100 partes y los milésimos que dividen al entero, a la unidad, en 1000 partes, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer la lectura de este número. Presten atención. Tenemos 42, ponemos el nombre, la coma, ¿sí? Coma, 153 y como llegamos hasta el último lugar, al lugar de los milésimos, vamos a escribir 153 y el lugar que ocupa el último número decimal. En este caso, el 3 tiene el lugar de los milésimos. Entonces se lee 42,153
milésimos. Bien, vamos a trabajar con unos ejemplos para saber cómo se leen y cómo ubicarlos. Tenemos 2,08, 45,135 y 2,9. Ahora vamos a ver dónde lo ubicamos para escribir el nombre. Recordamos que la parte que está antes a la coma es la parte entera y la parte que está detrás de la coma es la parte decimal. Y que la parte decimal se divide en décimos, centésimos y milésimos. Décimos cuando el entero se divide en 10 partes, centésimos cuando el entero se divide en 100 partes y milésimos cuando el entero se divide en 1000 partes. Bien. Cuando nombramos un número, como en este caso 2,08, 2, lo que está delante de la coma, va a ir en la parte entera, 2, coma, y ahora escribimos 0 en décimos y 8 en centésimos. De esta forma quedaría 2,08 y en este caso sería el nombre 2,8 y el lugar que ocupa el 8, centésimos. Siempre se escribe el nombre del último lugar que ocupó la parte decimal. Vamos con el otro. Tenemos 45,135. 45 es la parte entera. La voy a poner de este lado. 45. Y la parte decimal tenemos 1, que es décimos, 3, que es centésimos, y 5, que es milésimos. Por lo tanto, este número sería 45, 135 y escribo el nombre de la última posición, milésimos. Y vamos con el último, que es 2,9. Vamos a borrar. El 2 lo ponemos en la parte entera, coma 9. El 9 como ocupa para parte de los décimos, no hay más lugares, se lee 2,9 décimos.